Bienvenidos a nuestro ejercicio número 15 del tema de trigonometría, el cual nos indica simplificar la siguiente expresión, el cual nosotros tenemos identidades trigonométricas tanto de suma como de diferencia de ángulos. Entonces, para la resolución de este tipo de ejercicios, nosotros a simple vista podemos ver que tenemos que realizar sus respectivas identidades tanto de suma como de resta para poder resolver este ejercicio. Y si se dan cuenta, parece que va a ser un poco largo. Entonces nosotros en este video vamos a tratar de aplicar una forma de realizar un poco más corto la literatura de la resolución del ejercicio. ¿Cómo? Entonces, se dan cuenta que nosotros podemos desarrollar como un ejercicio aparte todo lo que respecta al numerador y lo podemos llamar nosotros como A. Entonces, de igual forma nosotros podemos desarrollar de una forma aparte lo que se encuentra en el denominador. Lo podemos llamar C. Y a esto no es necesario llamarlo de otro, ya que solo es una razón trigonométrica, ¿no? Que es conocida. Entonces, nosotros empezamos a resolver el ejercicio. Primero colocamos solución y podemos nombrar ya a los términos que ya le dimos un nombre. En este caso sería A, que en este caso sería 2 veces el coseno de alfa más beta. Entonces, podemos desarrollar primero lo que se encuentra dentro de A. ¿A qué me refiero? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la identidad de la suma de ángulos con la función coseno, que en este caso sería lo siguiente. Nuestra expresión A tendría la siguiente forma. En este caso, mantenemos el número 2 que está multiplicando ya y le empezamos a desarrollar el coseno de la suma, que sería el coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo. Se está sumando, entonces se coloca la diferencia. Ya hemos utilizado cosenos, entonces seno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo, multiplicado por 2. Eso no nos tenemos que olvidar y simplemente tenemos que desarrollar ese producto. Tendríamos lo siguiente. La expresión A sería igual a ¿qué? 2 veces coseno de alfa multiplicado por el coseno de beta. Más por menos, menos 2 por 1, 2, seno de alfa por el seno de beta. Entonces, todo el desarrollo del numerador quedaría de esta forma, en términos de seno y coseno, ya no de suma, sino de un respectivo ángulo. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos desarrollado todo lo que sería para nuestro ejercicio A. Ahora desarrollaremos la letra C, nuestra expresión C, como un ejercicio aparte. Entonces, lo nombramos AC como seno de la suma de alfa más beta menos el seno de la diferencia. En este caso, alfa menos beta. Y de igual forma tenemos que desarrollar. Entonces, este ejercicio prácticamente es más para practicar este tipo de identidades, ¿verdad? C sería igual a ¿qué? Suma de ángulos. El seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo. Estamos sumando, entonces corresponde el más. Ya hemos utilizado seno, coseno de alfa y por el seno del segundo ángulo. Eso es lo que respecta a este término. Menos, y empezamos a colocar el desarrollo de la diferencia de ángulos en la función seno. ¿Ya? Entonces, como está afectado con un signo negativo, tenemos que colocar el signo de agrupación. Nuevamente la identidad. Seno del primero, coseno del segundo. Signo menos, entonces menos. Ya hemos utilizado seno, coseno del primero por el seno del segundo. Listo. Ahora simplemente nos queda multiplicar por el negativo para quedar en forma lineal, ¿no ve? Se lo puede hacer de manera directa la simplificación, pero lo haremos paso a paso. Seno de alfa, coseno de beta, hasta ahora solo estoy copiando, coseno de alfa, seno de beta. Menos por más, menos, y se mantiene seno de alfa por el coseno de beta. Menos por menos, más, y tendríamos coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Aquí tendríamos que buscar si tenemos
términos semejantes o no para poder deducir. Seno de A, cos de beta. Seno de A, cos de beta. Entonces son términos semejantes. Uno con más y uno con menos prácticamente se cancelarían. Coseno de alfa, seno de beta. Coseno de alfa, seno de beta. Ambos tienen el mismo signo, por lo que se deberían sumar algebraicamente, ¿no? Tendríamos C más y más sería 2 veces coseno de alfa por el seno de beta. Entonces ya tendríamos desarrollado y reducido nuestra expresión C, que corresponde en nuestro ejercicio a el denominador. Bien, entonces lo que podemos seguir es reemplazar a la expresión original para poder reducirlo a lo más pequeño posible, ¿no? Ya que el ejercicio nos pide simplificar. Entonces simplemente vamos a reemplazar en B. ¿Ya? Directamente sería lo siguiente. Tenemos que la expresión B va a ser igual. Nos fijamos en el enunciado y tendríamos en el numerador A. Y para nosotros A sería todo esto. ¿No? Un poco largo, pero si se dan cuenta está expresado en términos de un solo ángulo cada razón trigonométrica. Coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta, y no me tengo que olvidar del número 2 que le está multiplicando, ya que eso me llevaría un error, ¿no? Si no lo copio. En el denominador tenemos a C, que correspondería a 2 veces coseno de alfa por el seno de beta. Listo. Y le sumaría la tangente de alfa. Y la tangente de alfa sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Ya tendríamos una expresión en la cual ya no se tiene ni suma ni diferencia de ángulos en el argumento de la función trigonométrica. Simplemente tendríamos senos y cosenos de un solo ángulo, ¿no? En este caso, o bien de beta o bien de alfa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero podemos hacer lo siguiente. 2 y 2, factor común. Lo factorizamos y se simplificaría, ¿no? Por factorización. Factorizamos el 2 y con este 2 se simplificaría quedándonos 1. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos sumar las fracciones, ¿no? Ya que coseno de alfa tendría algo en común, entonces tendríamos lo siguiente. La expresión B va a ser igual. Factor común. Tendríamos coseno de alfa en el denominador, seno de beta. Común denominador, perdón, factor común. Ahora lo sumamos las fracciones, común denominador, quedaría lo mismo. Coseno de alfa por el coseno de beta. Signo negativo, seno de alfa, seno de beta. Más por este signo y tendríamos lo siguiente. Todo esto entre coseno de alfa sería seno de beta. Y tendríamos que multiplicar por el seno de alfa. Y listo. Ahora tendríamos que ver si podemos factorizar o simplificar o reducir algún término. Seno de alfa, seno de beta. Aquí tenemos seno de alfa, seno de beta. Uno con signo positivo y uno con signo negativo. Por lo tanto, estos dos términos se cancelarían. Y nos quedaría finalmente estos dos términos. En este caso un término coseno de alfa, coseno de beta en el numerador y en el denominador coseno de alfa y el seno de beta. Y nosotros podemos apreciar que acá el coseno de alfa se simplificaría quedándonos simplemente 1 y la función que nos quedaría sería el coseno de beta entre el seno del ángulo beta. Y esto sería una razón trigonométrica, ¿verdad? Coseno sobre seno sería la cotangente del ángulo beta. Y esa sería la respuesta prácticamente del ejercicio planteado. Si el video te ha servido de algo, no olvides darle like al video, que eso nos ayudaría mucho al canal, y eso sería todo de mi parte.